Hola, un domingo más en que nos juntamos a estudiar la palabra de Dios. La foto que estás viendo aquí fue tomada en el año 2009 y aunque parece que ahí estamos como que a punto o acabamos de invadir un terreno, en realidad somos Gabriel, Josué y yo en Chincha. Estar en Chincha fue una de las experiencias de servicio para mí más enriquecedoras, que más me enseñaron, me hicieron aprender mucho de forma más tangible qué es lo que significa servir. En el año 2007, como ustedes recuerdan, hubo un terremoto en Pisco y muchas ciudades, dentro de ellas Chincha, sufrieron el derrumbe de muchas casas, entonces muchas familias se quedaron sin hogar. Y debido a esto, una de mis primeras experiencias de servicio fue en Chincha, ayudando a construir casas de adobe para la gente de esta localidad. Es por eso que la prédica de hoy se titula Levantando el polvo, porque mi servicio a Dios en ese momento era ese, era formar del barro ladrillos de adobe que nos servían para construir casas, y aprendí muchísimo, mucho más allá de construir casas de adobe. No soy un experto en eso, pero algo aprendí. Hoy día vamos a hablar sobre los requisitos para un siervo. De hecho, vamos a hablar de los dos primeros requisitos que se muestran en la carta de Primera de Timoteo 3. Pensar en esto me ha llevado a reflexionar en lo honrosa que es la labor de servir para Dios y lo importante que es desarrollar previamente características espirituales que son necesarias para el servicio. Y quisiera compartir esto con ustedes, quisiera compartir con ustedes lo que he aprendido para animarlos a desarrollar estas dos características en su vida y a que ustedes también anhelen, al igual que yo anhelo, el servicio a Dios, porque es honroso servir al único y verdadero Dios. Pero antes de dar inicio a la prédica, vamos a orar. Acompáñenme a orar. Señor Dios Padre, gracias por darnos un día más de vida y por permitirnos estar aquí reunidos como iglesia para escucharte a ti hablar. Gracias Padre porque me das el privilegio de ser utilizado, un hijo tuyo que no es digno de esta labor, pero te agradezco, Señor, porque me permite ser usado para que tu palabra llegue a la iglesia. Permite que yo pueda mantenerme fiel a tu palabra, que no comparta lo que yo pienso, sino lo que he aprendido de ti, Señor. Que lo que vamos a estudiar el día de hoy se aplique primero en mi vida. Y, Señor, te pido que tú también obres para que en los corazones de cada una de las personas que estén escuchando la prédica el día de hoy haya un movimiento que los lleve a aplicar esto en sus propias vidas, Señor, de forma específica. Gracias, Padre, por este día y ayúdanos a estar atentos y permite, Señor, que tu Espíritu renueve nuestra manera de entender las cosas para que seamos siervos en la forma que a ti te agrada el servicio, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a el versículo sobre el cual vamos a estar estudiando la prédica de hoy. Primera de Timoteo 3, versículos del 8 al 10. Voy a leerlo y acompáñenme también ustedes con la lectura. Voy a leerlo desde la versión Dios habla hoy, ¿sí? Primera de Timoteo 3, 8 dice lo siguiente. Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias malavidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Primero, deben pasar un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Bueno, antes de que entremos a revisar los requisitos, las características que un siervo, que un diácono debe tener presente en su vida, vamos a ver una breve definición. ¿Qué cosa es un diácono? Diácono viene de la raíz diaconeo, que significa siervo, ¿sí? En estricto significa eso, siervo. Ahora, a diferencia de doulos, que significa esclavo, pero que también es un término que describe al siervo, este siervo implica, dentro de sus múltiples definiciones metafóricas,
levantar el polvo de las mesas. Es decir, un mesero, un camarero, por así decirlo. Es un asistente, una persona que sirve a otros, y además esto refleja la característica de humildad que este servicio implica. Es un servicio humilde, no por eso inferior, ni no por eso ajeno a la palabra de Dios, sino ustedes miren a Esteban y cómo fue su defensa de fe en Hechos capítulo 7. Ahora, ¿por qué hago referencia a Esteban? Porque Esteban estuvo en el grupo de los elegidos como diáconos para la iglesia primitiva. Vamos a ver Hechos 6, un capítulo antes de lo que mencioné de la defensa de Esteban sobre su fe. Hechos 6, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y por no es justo se referían a que no es correcto, no es lo que debe ser, que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Miren la característica de el criterio para elegir dentro de la multitud a quienes buscar. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Claramente había una división de funciones. Estaba el grupo de los 12 que se iban a dedicar a la oración y el ministerio de la palabra para la iglesia, pero además estaban buscando 7 personas que se dedicaran al trabajo de servir las mesas. Pero las características que consideraron para hacer, digamos, el casting de siervos eran que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, ¿qué implica ser de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para servir las mesas? ¿Y por qué se necesita esto para servir las mesas? Para levantar el polvo. Pues según 1 de Timoteo 3, del 8 al 10, vamos a ver las definiciones. Un siervo o un diácono, primero, debe ser un hombre respetable. Ser respetable, según Pablo, implicaba como concepto no faltar a su palabra. Eso era digamos, el principio que reflejaba a un hombre respetable, no faltar a su palabra. No faltar a su palabra, a su vez, significaba no dar versiones contradictorias entre lo que se muestra a una persona y lo que se muestra a otra. Pero esto no tiene un alcance solamente de palabras, sino también abarca hechos. No puedes faltar a tu palabra ni con palabras contrarias a lo que ya dijiste, ni con hechos que contradigan lo que acabas de decir. No puedes actuar en un sitio diferente a lo que dices en otro. Eso es lo que para Pablo significaba ser un hombre que no faltaba a su palabra y por lo tanto era un hombre respetable. Un ejemplo que da Pablo para ilustrar este concepto es que no debe ser dado a emborracharse. ¿Por qué? Si Pablo no indica que no debe tomar, demanda a Timoteo que no debe emborracharse, porque lo que se menciona aquí es que no debe ser dado al vino, no debe emborracharse. El principio exactamente no es consumir alcohol o consumir vino, es cuidar el testimonio, cuidarte de no contradecir con tus hechos tus palabras, para que no dejes de ser respetable. ¿Por qué aseguro que el principio no es consumir alcohol? Porque si nosotros vemos la carta de 1 de Timoteo en el capítulo 5, vamos a ver que Pablo más bien le recomienda a Timoteo que tome vino con un fin específico.
Versículo 23. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 5:23. Puesto que a menudo estás enfermo del estómago, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino. En esa época el agua era impura y una forma de purificarla era mezclarla con vino. Aparentemente Timoteo sufría del estómago. Entonces, el principio no era consumir cero alcohol. El alcohol no era motivo de pecado. Pero ¿por qué emborracharse sí? Pues porque emborracharse es una muestra de pérdida de dominio propio. Y el dominio propio es una característica espiritual que Timoteo tenía que vivir, pero además enseñar con su palabra y también con sus hechos. Según las enseñanzas de Pablo mismo, quien en Gálatas 5, versículos 22 al 23, dice lo siguiente: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, una persona que enseña debes mantener dominio propio en tu vida como fruto del Espíritu Santo, tiene que vivir el dominio propio. Y si no es capaz de controlar su consumo de alcohol, lo cual lo lleva a emborracharse, entonces no tiene dominio propio y su vida no está reflejando lo que sus palabras dicen. Deja de ser un hombre respetable porque falta a su palabra. Un segundo ejemplo de Pablo es no desear ganancias mal habidas. Una de las posibles funciones de un diácono era la gestión de los fondos de la iglesia, pero con la función de beneficiar a la iglesia misma y atender sus necesidades. Sin embargo, la codicia podía llevar a un diácono o un siervo a contradecir sus palabras con sus hechos. Vamos a ver la carta de igual, primera de Timoteo, ahora capítulo 6, versículo 10. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Ustedes pueden pensar en este momento en un ejemplo bíblico de una persona cuya codicia lo llevó a terribles sufrimientos porque se desvió de la fe. Sí, Judas. Yo sé que pensaste en él. Judas, como nosotros vemos en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 29 al 31, él era el tesorero del grupo que caminaba con Jesús. Pero claramente Judas amó más al dinero que a su propio Señor. Terminó traicionándolo y sabemos el desenlace de su vida, cómo es que se dio su muerte. Entonces, nuevamente, la codicia, el deseo de ganancias mal habidas, es un acto que contradice tus palabras. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía que enseñar esto, que el amor al dinero era raíz de toda clase de males. Pero imagínate que sus siervos escucharan esto, lo aprendieran, también lo transmitieran a otras personas, pero deseasen ganancias mal habidas. Eso sería perder el respeto, no ser respetable porque faltas a tu palabra. Y con eso hemos visto la primera característica. La primera característica, el primer requisito para un siervo es ser un hombre respetable. La segunda característica es que debe apegarse a la verdad revelada. Por verdad revelada, Pablo se refiere a las Escrituras, a la palabra de Dios. Y tú te alejas de la palabra de Dios cuando no la practicas, sino que solamente la conoces. Sabes dónde están los libros específicos de la Biblia, pero no sabes cómo se aplican en tu propia vida. No hay forma de que tú puedas vivir con la conciencia limpia cuando tus hechos no demuestran consecuencia entre lo que has aprendido de las Escrituras y la forma en cómo vives. En la palabra de Jesús, Jesús mismo dice lo siguiente, libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios. Jesucristo revelándose. La palabra de Dios mostrando quién es Dios y haciéndonos conocer la verdad. Pero cuando tú conoces la verdad, sin embargo, no permaneces en ella, no hay forma en que seas libre y tu conciencia no va a estar limpia. Entonces, a diferencia de la primera característica que mencionamos, hombres respetables, que fácilmente es comprobable por personas terceras, que pueden decir, esta persona dice una cosa pero hace otra, esta característica podría ser evaluada al detalle por terceros. Quizás algunas cosas sí, pero en lo profundo de tu corazón, tú sabes. La gente quizás puede ser engañada, quizás puede no prestar atención, quizás hermanos, pastores, familia, pueden verte y creer que tú estás practicando la palabra de manera superficial, porque no eres mal, pero tú conoces si es que verdaderamente estás guardando la palabra de Dios y permaneciendo en ella, y por lo tanto eres libre, tienes la conciencia limpia. ¿Quién mide que el aspirante a siervo viva con la conciencia limpia? Si es su propia conciencia, pues él mismo, el aspirante a siervo, es el que va a autoevaluarse y saber y definir si es que vive con la conciencia limpia. Esta preparación para ser un siervo involucra una evaluación desde fuera, pero también una autoevaluación por dentro, porque es una labor honorable la que vas a realizar. Es tan honorable que necesita evaluación y autoevaluación. Es una labor honesta. Es una labor de honor delante del único y verdadero Dios que todo conoce. Quizás puedes engañar a las personas. Quizás puedes intentar engañarte a ti mismo. Pero Dios sabe. Y Dios sabe cómo vas en tu proceso de evaluación y autoevaluación para ser un siervo para Él. No estás sirviendo a cualquier persona, estás sirviendo a Dios. Es por esto por lo que es necesario, en la palabra de Pablo, un proceso de periodo de prueba. Pablo recomienda a Timoteo eso, un periodo de prueba para los que anhelen servir a Dios. Como ya mencioné hace un instante, este periodo de prueba involucra una evaluación y una autoevaluación. ¿Por qué? Porque estás postulando al cargo más honoroso que puede existir para el ser humano: servir a Dios. ¿Y qué involucra un periodo de prueba? Un periodo de prueba involucra ser probado con miras a ser aprobado. La idea no es que pases por este periodo de prueba con la esperanza de que te desaprueben y entonces te quedes tranquilo en la iglesia asistiendo y estando sentado y no servir a Dios. El periodo de prueba involucra que en tu corazón debe haber tal esfuerzo para aprobar la evaluación y sobre todo la autoevaluación, de forma que puedas servirle a Dios, porque es lo que más debes anhelar en tu corazón: servir a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 22 y 23. Vamos a escuchar nuevamente las palabras de Pablo. Dice lo siguiente: juntamente con aquellos, les envío otro de nuestros hermanos. No nos interesa mucho de quién está hablando, pero sí nos interesa lo que se dice de él. Bueno, de ellos. Que nos ha demostrado de muchas maneras su buena disposición, y mucho más ahora por la gran confianza que tiene en ustedes. De Tito puedo decir que es mi compañero y que trabaja conmigo para bien de ustedes.
Y acerca de los otros 2 hermanos que son enviados de la iglesia, de las iglesias, y que honran a Cristo. Miren la descripción de estos siervos que están siendo enviados a otra iglesia. No les está diciendo, te estoy mandando por si acaso un ingeniero, un arquitecto y una persona adinerada que te va a ser muy útil. No. Pablo dice, estoy enviándole gente que han demostrado de muchas maneras su buena disposición, su esfuerzo para ser hallados aprobados, para servir a Dios, que trabaja para el bien de ustedes, que honran a Cristo. Pablo no le estaba transmitiendo a Timoteo algo que él no practicaba. Él estaba tan convencido de que esos requisitos son requisitos de Dios que él los aplicaba para recomendar a una o tal persona como siervos. En ningún momento habla de su capacidad analítica, de su capacidad de gestión, de su capacidad de dirección. Habla de características de desarrollo espiritual. Y si luego de este periodo de prueba esta persona es hallada respetable, apegada a la verdad revelada, no se hallará nada contra ellos y podrán servir. Entonces, ser un siervo o diácono es una labor que es honrosa. No es gerencial, no es jerárquica, no es dirigencial. Es honrosa y humillada porque es para Dios, a través del servicio que le prestas a las personas y que necesita, por lo tanto, características espirituales. La muestra de que es una labor de servicio en humillación son los requisitos que necesitas cumplir para poder realizarla. No se te piden requisitos de dirección, de gestión de personas. No significa que sean malos, pero esos no son los requisitos. Si los tienes, si tienes esas características, bien, te va a servir también para la obra de Dios. Pero los requisitos que se necesitan son espirituales, porque es una labor espiritual. Se necesita consecuencia entre tu vida y tus palabras y conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si tú anhelas servir a Dios, debes ser respetable y tus actos no deben faltar a tu palabra. No puedes faltar a tu palabra ni con palabras contrarias ni con hechos que la contradigan. Y además, si tú anhelas servir a Dios, debes ser apegado a la Biblia. Servir a Dios requiere una preparación previa. Y es obvio porque estás sirviendo al único gran y verdadero Dios. Esta es una preparación que lleva evaluación y autoevaluación. Conocer la verdad te hará libre, con la conciencia limpia, si es que tú la practicas. Si es que tú permaneces en la palabra de Dios, y permanecer en la palabra de Dios involucra que la pongas en práctica en tu vida. Y después de un tiempo de prueba, si no hay nada contra nosotros, podremos tener el honor de levantar el polvo de las mesas para Dios. Vamos a orar. Señor Padre y Dios Santo, gracias por darnos un día más y una enseñanza más. Padre, quizás cuando nosotros hemos iniciado nuestro servicio a ti, no hemos considerado desarrollar estas características previamente. Señor, ser respetable, ser un hombre respetable, no es una fotografía del momento, es una práctica de vida. Entonces, no acaba cuando inicio mi servicio. Se demuestra desde antes, pero se debe sostener durante toda mi vida. Y lo mismo sucede con ser apegado a tu palabra.
permaneciendo en tu palabra, es que nosotros vamos a poder realizar correctamente nuestro servicio. Entonces, no necesito acabar de estudiar la Biblia para poder servir, porque nunca voy a dejar de aprender de tu palabra, porque es viva, porque en el tiempo tiene vida, porque obra en mi vida, no importa cuántas veces, cuántos días y cuántos años lea yo los mismos versículos, ellos me hablarán. Pero no puedo llegar al servicio sin una preparación, sin un deseo de servirte. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar a tu servicio. Y es algo que todos debemos anhelar, todos, todos. No un grupo minoritario de la iglesia, no algunos que tienen el tiempo, no aquellos que no tienen tantas responsabilidades. Independiente de la realidad de nuestras vidas, todos necesitamos servirte. Y gracias a ti que nos das la oportunidad de hacerlo. Ayúdanos ahora a practicar nuestro servicio de acuerdo a la forma en que a ti te agrada, siendo respetables y apegados a tu palabra. Sigue bendiciendo a esta iglesia y cuídanos, Señor, y guíanos, Padre. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, nos vemos pronto. Espero que todos estén bien y que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy inmediatamente. Cuídense. Chao.